Cordial saludo, mi nombre es José Flores, estudiante de Ingeniería Electrónica. Presento mi documento que verifica mi autenticidad. Y a continuación voy a hacer la explicación del ejercicio de la fase 3 de electrónica de potencia, que es el diseño de la etapa de CAC y el funcionamiento del motor. Entonces, lo primero que nos piden es el diseño de un filtro pasabajos, donde vamos a buscar la frecuencia mínima, la frecuencia máxima y la frecuencia promedio. Entonces, la frecuencia mínima me dio una frecuencia de 600 Hz, la frecuencia máxima me dio uno de 90 Hz y la frecuencia promedio me dio 345 Hz. Esto aquí vemos los cálculos. A continuación vamos a buscar el filtro y la bobina con la siguiente fórmula, que es F igual a 1 sobre 2pi raíz cuadrada de L por C. Entonces aquí vamos a despejar L o C. En mi caso, el primero que despejé fue eh, L, busqué la bobina, entonces le di un promedio de la bobina de, de 800 milifaradios, hice los cálculos y conseguí un condensador de 2.66 por día a las 6 o 2.66 microfaradios. También hice el cálculo de primero dándole el valor al condensador de 10 microfaradios. Igualmente se ve el cálculo y me dio una bobina de 2.53. A continuación hallo el capacitor de fase, que es el que de desfase, que es el que va en el motor, que me da uno de 13.3. También hago los cálculos de referencia para el motor, que la velocidad angular me dio 120, que la impedancia me dio oh, 2.66 mili, que el ángulo teta me dio 3.78 grados y que la resistencia me dio 18.37 ohms. Luego me piden que ingrese las pantallazos del circuito. Aquí tengo el circuito completo, donde tengo el puente rectificador, la señal SPM, los drivers, el puente H, el puente pasabajo y el motor. Aquí lo vamos a desglosar, el puente rectificador, que es el encargado de convertir la corriente alterna en continua, el sistema de control SPM, acá podemos encontrar la señal senoidal. Este nos da el ancho de pulso para generar una salida semejante. El puente de drivers, que es el que nos enciende y apaga los transitores del puente H. El puente H, que es el encargado de controlar la dirección y la velocidad del motor. Filtro pasa-baja, que es el encargado de quitarle los armónicos de alta frecuencia, eliminar los armónicos de la salida de alta frecuencia. Y por último tenemos el motor. Acá nos piden también los pantallazos de los osciloscopios. Aquí tenemos el puente, el conversor AC/DC, la señal SPWM, la salida de los drivers y la señal del pase bajo que va para el motor. Aquí tenemos la respuesta de la pregunta de la lectura. ¿Sí? Entonces pasamos directamente al simulador, donde tenemos el circuito completo. Acá entonces tenemos por primera medida el puente rectificador, donde lo hallamos en la primera fase. Le damos simular y podemos ver la señal que nos está generando. Entonces aquí la tenemos, la señal que nos genera. Eh, Aquí nos está generando la señal. Ahorita empieza a bajar la señal azul, que es la que nos, nos da. Bueno, aquí la tenemos ya. Entonces aquí la podemos ver como nos está generando.
Sí, esa nos está dando, entonces esta nos da un voltaje de 168 voltios de salida y tenemos un voltaje de 120 o 115, 120 con un amperaje que fluctúa entre 1 a 1.5 amperios. Bueno, entonces ahí pasamos ya al sistema de control SPWM, donde tenemos que tenemos unos MOSFETs que yo utilicé la LF347 porque el, el, el IRFZ14 no me funcionó. El IRF, bueno, el que nos daba la guía no me funcionó, no me daba la señal, la señal SPWM, entonces haciendo cálculos de prueba y error, me dieron que hiciera con este transistor, lo hice y este sí me dio. Acá tenemos la señal triangular que la grabamos en 90 Hz, una frecuencia de 90 Hz, un voltaje de 12 y aquí podemos ver que es la señal triangular. Eh, También entonces podemos apreciar que la señal SPWF, entonces aquí podemos apreciar la señal seno, la amarilla, la señal seno B, que es el azul, la señal triangular que nos la da y la señal SPWM. Entonces aquí podemos apreciar que el voltaje que nosotros escogimos fue de 4 voltios. Sí, la señal senoidal que nos da es de 6. Aquí la tenemos con una frecuencia de 2, todas de 2 para que nos dé la salida. Eh, eh, a continuación, entonces tenemos el sistema de drivers y el puente H. Entonces aquí tenemos los drivers. Escogimos unos condensadores de 10 microfaradios, unos diodos del 1N4014 que aguantan voltaje, una resistencia de 10 ohmios, el puente H con unos MOSFETs yo utilicé en este caso el IRF840, porque el IRF2112 tampoco me funcionó, me daba una señal desfasada, no me servía la señal. En una entrevista con el tutor me dijo que podía utilizar este, entonces utilicé este para que me diera la señal. Y por último, no, por último no, entonces aquí tenemos la señal de los drivers, que aquí el amarillo y el azul es la salida H, el rosado y el verde es la salida L. Entonces aquí tenemos, como podemos apreciar, no son todas iguales, son unas más anchas que otras debido a la señal que nos están dando, apagado, prendido, para podernos dar el movimiento del motor. Continuamos con el filtro pasa baja y el motor que podemos apreciar, entonces está girando a una velocidad de 1.78, 79, que serían 1700 revoluciones por minuto. Aquí está el condensador que hallamos, que era el de desfase. Entonces aquí nos da de 13 microfaradios, condensador de 13 microfaradios, y nos está dando un voltaje de 27.8. Entonces siempre tenemos una caída significativa. Entonces por eso la velocidad del motor. Para poder aumentar tenemos que seguir haciendo pruebas, cambiando el condensador y cambiando la bobina para poder, para poder dar la señal, una velocidad más amplia. También tenemos entonces la señal de filtro. Entonces aquí tenemos la señal que nos está dando. Como podemos ver, es una señal casi senoidal, pero siempre tenemos unos armónicos que
se nos están dando, pero sin embargo nos toca estar cambiando el condensador y la bobina para lograr una señal cenital perfecta, para que nos dé una revolución al motor. Bueno, esto sería todo por la explicación del ejercicio. Gracias.